Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Junet Torres, licenciada en Psicología. En esta ocasión les estaré hablando de un tema muy importante y de poco conocimiento en nuestra sociedad. Es sobre el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista, o conocido comúnmente como TEA, se trata de una afección neurológica y de desarrollo que aparece durante la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. En cuanto a las destrezas de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas con TEA pueden variar. Existen desde personas con altos niveles de capacidad y personas que tienen muchas dificultades. Esto quiere decir que van a necesitar más ayuda en la vida diaria, mientras que otras personas necesitarán menos. Actualmente, el diagnóstico de TEA incluye otras afecciones que solían diagnosticarse por separado, y entre ellas está el trastorno autista, trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el síndrome de Asperger. ¿A quiénes afecta? Los TEAs ocurren en todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos, pero es 4.5 veces más frecuente en niños que en las niñas. Signos y síntomas. Las personas con TEA a menudo tienen problemas con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación. Es posible que repitan determinados comportamientos o que no quieran realizar cambios en sus actividades diarias. También tienen distintas maneras de aprender, prestar atención o reaccionar ante las cosas. Algunos de los signos comienzan durante la niñez temprana y por lo general duran toda la vida. Podrían presentar las siguientes características: dificultad para relacionarse con los demás o no manifestar ningún interés por otras personas. No mirar objetos cuando otras personas los señalan. Evitan el contacto visual y quieren estar solos. Asimismo, presentan dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos. Prefieren estar solos, que no se les abrace o abrazar a otras personas en caso solo de que ellos quieran. Repiten o imitan palabras o frases que se les dicen, o bien repiten palabras o frases en lugar del lenguaje normal. Asimismo, tienen dificultades para expresar sus necesidades con palabras o movimientos habituales. Repiten acciones una y otra vez. Presentan dificultades para adaptarse cuando hay cambios en la rutina. También tienen reacciones poco habituales al olor, el gusto, el aspecto, el tacto o el sonido de las cosas. Y pierden algunas destrezas que antes tenían. Por ejemplo, dejan de decir palabras que antes usaban. ¿Cuándo consultar al médico? Cada bebé se desarrolla a su propio ritmo y muchos no siguen la cronología exacta que se encuentra en algunos libros sobre desarrollo. Sin embargo, los niños que padecen trastornos del espectro autista no suelen manifestar signos de retraso en el desarrollo antes de los 2 años. Si te preocupa el desarrollo de tu hijo o sospechas que puede tener trastornos del espectro autista, coméntale estas inquietudes al médico. Los síntomas de estos trastornos también pueden estar vinculados con otros trastornos del desarrollo. Los signos del trastorno del espectro autista normalmente aparecen en las primeras etapas del desarrollo, cuando se observan retrasos evidentes en las habilidades del lenguaje y las interacciones sociales. El médico podría recomendar pruebas de desarrollo para determinar un posible retraso en las habilidades cognitivas, del lenguaje y sociales de tu hijo si no responde con una sonrisa o una expresión de felicidad a los 6 meses o antes. No imita sonidos o expresiones faciales a los 9 meses o antes. No balbucea ni hace gorgoritos a los 12 meses o antes. No hace gestos como señalar o saludar a los 14 meses o antes. No dice palabras simples a los 16 meses o antes. No juega a juegos de simulación o imitación a los 18 meses o antes. No dice frases de 2 palabras a los 24 meses o antes. Pierde las habilidades de lenguaje o sociales a cualquier edad. Causas y factores de riesgo. No se conocen todas las causas de los TEA, pero pueden haber muchos factores distintos que hagan que un niño tenga más probabilidad de tener un TEA, incluidos factores ambientales, biológicos y genéticos. Causas. Los trastornos del espectro autista no tienen una única causa conocida. Considerando la complejidad del trastorno y el hecho de que los síntomas y la gravedad varían,
Probablemente haya muchas causas. La genética y el medio ambiente pueden influir. Genética. Varios genes diferentes parecen estar relacionados con los trastornos del espectro autista. Para algunos niños, los trastornos del espectro autista pueden estar asociados con un trastorno genético como el síndrome de Rett o el síndrome del cromosoma X frágil. Para otros, los cambios genéticos pueden aumentar el riesgo de padecer trastorno del espectro autista. Más aún, otros genes pueden afectar el desarrollo del cerebro o el modo en que se comunican las neuronas cerebrales, o pueden determinar la gravedad de los síntomas. Algunas mutaciones genéticas parecen ser hereditarias mientras que otras suceden de manera espontánea. Factores ambientales. Actualmente los investigadores estudian si factores como las infecciones virales, los medicamentos, las complicaciones durante el embarazo o los contaminantes del aire desempeñan un papel en el desencadenamiento del trastorno del espectro autista. Factores de riesgo. La cantidad de niños que reciben un diagnóstico de trastorno del espectro autista está aumentando. No está claro si esto se debe a una mejor detección e informe, a un aumento real de la cantidad de casos o a ambos. Los trastornos del espectro autista afectan a los niños de todas las razas y nacionalidades, pero determinados factores aumentan el riesgo de padecerlo. Estos pueden ser: el sexo de tu hijo. Los niños tienen 4 veces más probabilidades de padecer un trastorno del espectro autista que las niñas. Antecedentes familiares. Las familias con un niño con trastorno del espectro autista tienen un mayor riesgo de tener otro hijo con este trastorno. También es frecuente que los padres o familiares de un niño con trastorno del espectro autista tengan problemas menores con las habilidades sociales y de comunicación o ciertas conductas típicas de este trastorno. Otros trastornos. Los niños con ciertas enfermedades tienen un riesgo mayor de lo normal de presentar un trastorno del espectro autista o síntomas parecidos a los del autismo. Algunos ejemplos son el síndrome del cromosoma X frágil, un trastorno hereditario que causa problemas intelectuales. La esclerosis tuberosa, una enfermedad en la que se forman tumores benignos en el cerebro, y el síndrome de Rett, una enfermedad genética que se produce casi exclusivamente en las niñas y que provoca un crecimiento más lento de la cabeza, incapacidad intelectual y pérdida del uso útil de la mano. Bebés extremadamente prematuros. Los bebés que nacen antes de las 26 semanas de gestación pueden tener un mayor riesgo de padecer un trastorno del espectro autista. Edad de los padres. Puede haber una conexión entre los niños nacidos de padres mayores y el trastorno del espectro autista, pero se necesita más investigación para establecer este vínculo. Para llegar a un diagnóstico, los médicos observan el comportamiento y el desarrollo del niño. Si tu hijo muestra algún síntoma de trastorno del espectro autista, es probable que te deriven a un especialista que trata a los niños con este trastorno, como un psiquiatra o un psicólogo infantil, un neurólogo pediátrico o un pediatra del desarrollo para que le hagan una evaluación. Como el trastorno del espectro autista varía mucho en síntomas y gravedad, puede ser difícil hacer un diagnóstico. Como antes se había mencionado, no existe un análisis médico específico para determinar este trastorno. Tratamiento. No hay cura para el trastorno del espectro autista y no existe un tratamiento único para todos los pacientes. El objetivo de tratamiento es maximizar la capacidad de tu hijo para desempeñarse al reducir los síntomas del trastorno del espectro autista y asimismo respaldar el desarrollo y el aprendizaje. La intervención temprana durante los años preescolares puede ayudar a tu hijo a aprender habilidades fundamentales de conducta, de comunicación, funcionales y sociales. Se puede contactar en caso de alguna inquietud. Si considera que su hijo puede tener un TEA o que puede haber un problema en la forma en que juega, aprende, habla o actúa, comuníquese con el médico de su hijo y coméntele sus inquietudes. Pida al médico que lo remita con un especialista que puede evaluar a su hijo a profundidad. Los especialistas que pueden hacer una evaluación y llegar a un diagnóstico son los siguientes: pediatras del desarrollo, neurólogos pediatras, psicólogos o psiquiatras para niños. Recuerde que una intervención temprana puede mejorar considerablemente el desarrollo del niño. Eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias. A la lechuza hace